Perdona, pero la manera en que dices eso en algunas partes del libro, en la introducción y por ahí, la manera, la rotundidad que lo dices es lo que me lleva a mí a cuestionar esto. No estoy diciendo que sea un libro, o sea, no estoy diciendo que sea un libro en nada tramposo, pero la rotundidad, la afirmación de partida, a mí me llama mucho la atención. Sí, es que creo que es posible que en la historia general del periodo todavía permanezca la idea anterior de los historiadores de la ciencia de que no hubo ciencia y tecnología del franquismo. O sea, en la historia contemporánea, salvando historia industrial, en la historia contemporánea eso se sigue leyendo y se siguen publicando muchos libros y muchos historiadores de las ciencias. Castillo, por ejemplo, en Sevilla, acaba de publicar un libro que es otra vez lo mismo, por ejemplo. Con lo cual creo que sigue teniendo mucho, y por eso el libro en teoría va dirigido a no solo al público general, sino a historiadores del periodo, no a historiadores de la ciencia y la tecnología. Respecto a lo de la Revolución Verde que dices, ya sé que lo habéis trabajado y me parece una conexión importantísima sobre lo que decía yo de, oye, vamos a estudiar España en el franquismo, un movimiento global del capitalismo en general, pero claro, eso del capitalismo en general tampoco existe, hay que ver variedades de capitalismo y sectores, y la Revolución Verde es un caso excepcional. Yo me permito hacer en el foro propaganda de tres cosas. Una de ellas es el libro que he enseñado de la Guerra Fría al calentamiento global, que lo publicamos en Cagarata en septiembre. Tiene un artículo de Gabriela Soto sobre la Revolución Verde entre México e India sin pasar por Estados Unidos. Es muy interesante porque explícitamente lo que quiere es cambiar la periodización y cambiar la geolocalización, por decirlo así, de la Revolución Verde, que no tenga que pasar por la Rockefeller o por la Ford o por lo que sea, sino directamente conexiones entre socialistas, además, entre México y Estados Unidos, entre México y la India. Muy interesante. La segunda publicidad, en el otro libro, el de Technology and Globalization, que también salió el año pasado, tiene Thiago Saraiva y Amy Slatton, tienen un artículo sobre precisamente lo que tú decías de la globalización, de la agricultura o de la agronomía estadounidense de los años 30, del New Deal y todo eso, pues la globalización tanto de los métodos estadísticos como de las políticas agrarias y tal cual, que creo que conecta muy bien con eso. Y tercera cosa, en el libro del que he hablado hoy, de los ingenieros de Franco, hay un capítulo sobre los fosfatos del Sáhara que creo que puede ser muy interesante para lo de Christensen y otros, de lo que faltaba en España eran fertilizantes. Y Francia, hasta creo que era mediados de los 50, se niega a vendérselos a España. ¿Vale? ¿Pero por qué tiene Francia fertilizantes? Porque Francia tiene un monopolio a nivel europeo de fertilizantes porque es un país colonial y tiene todas las minas de fosfatos del norte de África. Argelia, Marruecos, pero también Túnez. O sea, Francia tiene un monopolio de fosfato manufacturado en Europa. Entonces, si Francia se niega a venderte fosfatos, no tiene fertilizantes. Pero quiere decir que esa falta de fertilizantes hay que verla también en un momento de comercio global y de descolonización, que es lo que le pasa a Francia a finales de los 50, a principios de los 60, y los franceses dicen: el mercado de fosfatos se ha devuelto en una anarquía. Pero no, lo que pasa es que ya no lo controlas tú, pero ahora hay muchos más jugadores. Y en ese momento histórico aparece o se encuentra, los geofísicos encuentran una mina de fosfatos en Bucra, en el Sáhara Occidental, antes Sáhara Español. Y eso tiene la potencialidad de has dicho tú antes, conmover, disruptir, por utilizar otro verbo de moda, el mercado de fertilizantes internacional en el 63, que ya la Revolución Verde funcionando y los precios subiendo como animales, con lo cual para Marruecos, Bucra significa la posibilidad de una guerra de precios. Y ahí hay durante 10 años o algo así unas negociaciones tremendas que, como creo que explico, llevan al final a la Marcha Verde y a que Marruecos tome el Sáhara Occidental, básicamente. Pero hay entre medias unos acuerdos secretos entre España y Marruecos para sacar el fosfato español sin crear una guerra de precios, que es interesantísimo y hay que ponerlo en ese contexto de
geofísica, porque en este caso de lo que se trata es de estimar cuántos fosfatos hay en el mundo y cuántos se pueden encontrar, geofísica y mercado de fertilizantes y por tanto revolución verde. Por cierto, hoy en día Marruecos tiene el 75% de las reservas mundiales de fosfato, que eso si pasara con Arabia Saudí y el petróleo estaríamos acojonados, o sea que toda la economía mundial en realidad depende de un punto muy concreto del planeta, porque siguen siendo importantísimos. No sé, ¿qué hago? Sí, sigue respondiendo. Vale. Bueno, dialogando. Sí, Aquí dialogando. eso. Lo que ha dicho Telmo me parece interesante la distinción entre proyectos y su realización, efectivamente, ¿no? Y como historiadores pues no nos podemos creer lo que diga uno que quiere hacer o que va a hacer o que ha hecho, sino que y eso siempre es una cosa que a veces es muy difícil de evaluar, efectivamente, y tal cual, pero hay que intentarlo. Ahora bien, muchas veces los proyectos en sí mismos pues también tienen interés estudiarlos al margen de su realización. Vamos, enseñan mucho sobre la sociedad del momento y tal cual. Alba, lo que dices de los continuismos y rupturas y la distinción entre, que creo que se vincula mucho con la distinción entre autarquía y tecnocracia, entre esos dos periodos, el periodo azul y el periodo que tiene que ver con lo que ha dicho Lorenzo, de a ver si lo del Opus Dei nos está dando una línea de continuidad. Yo personalmente es lo que en el libro es lo que creo, vamos, que esa distinción, aunque sirve, bueno, ya hace ya mucho tiempo que muchos historiadores lo hacen, aunque tiene cierto sentido, pues también oscurece muchísimo. Vamos, aquí habéis estudiado mucho Palestine y las políticas del 52, ¿no? Por ejemplo. Pero eso, y en el caso del Opus, pues al menos en el contexto del CSIC, ahí ya están poniendo en marcha un núcleo de lo que luego será la tecnocracia después, con sus cambios, o sea, tampoco hay que ser teleológicos, ¿no? Y también hay que ver continuidades y rupturas, lo que tú llamas en el libro la malcontinuidad, por ejemplo, hay que ver con otros periodos, tanto con la República como con la democracia posterior. Que esto enlaza un poco con tu última pregunta, porque o sea, lo del relativismo y tal es muy difícil de responder, pero no sé cómo poner esto sin que suene facha o franquista, pero es que si nos centramos en los 40, se nos olvida que en los 70 la Universidad Española, comparado con cualquier otro periodo, evidentemente, de la historia de España, pero también con el de la Segunda República, no tiene nada que ver. O sea, es un boom tremendo de estudiantes, de profesores, de catedráticos, de no sé, o sea, ¿por qué al hablar del franquismo nos centramos en la destrucción y no en la construcción? Cuando la masificación de la enseñanza pública, la sanidad, todo lo de siempre, ¿no? La seguridad social, vamos, el desarrollismo en España se produce en esa época, la industrialización de España se produce en esa época. La homologación de España a los países capitalistas, con sus déficits y sus no sé qué, se produce en esa época, que es donde también en esa época donde en otros países se produce el acceso masivo de los ciudadanos a la educación secundaria y superior. Y eso en el franquismo pasa en el franquismo. ¿Que le tocó al franquismo? Sí, claro, o sea, de nuevo no es Franco fundando universidades, ¿no? Pero lo que tenemos que entender como historiadores es por qué le tocó al franquismo. No es solo una cosa teleológica de que tenía que pasar. Oye, hay otros países en los que no ha pasado y eso también es muy interesante. Hay países que pues no sé, Argentina o Cuba o lo que sea, que tienen curvas de progreso distintas a las nuestras. O sea, eso no hay teleología ahí ninguna. Hay que estudiar por qué en España pasó, y eso tiene todo que ver con la inclusión en el bloque occidental, el papel de Estados Unidos, el papel de Europa también. Pero eso, el caso es que al final del periodo franquista hay muchos más profesores universitarios, mucho más dinero, mucho más estudiantes, mucho más todo que nunca antes, como lo hay en casi todos los países occidentales, porque es lo que toca. Pero claro, lo que toca no sale solo, hay que estudiar cómo y por qué y con qué mecanismos. Vale, gracias. Bueno, empiezo por esto último que ha comentado Lino, porque es un problema historiográfico tremendo que tenemos, yo creo, ¿no? Y yo
yo creo que compartimos la preocupación quienes estamos aquí por razones distintas y con argumentos distintos. Hay un episodio impresionante sobre esto, ¿no? Que es mayo del 68. Mayo del 68 para nada es solamente una cosa que pasa en París. En Madrid, en mayo del 68, matan a un estudiante en la Dirección General de la Policía diciendo que se ha suicidado. Y solo ahora se ha recuperado su memoria para que han sido sus hermanas las que han dicho, por favor, vamos a evaluar esto, que ha sido una memoria injusta, ¿no? Entonces, mayo del 68 tuvo, además de todas las consecuencias de agitar la cultura universitaria, social, agitar también la contestación al régimen, la cultura política de la clandestinidad. Además de eso, generó una política educativa. Se cambió al ministro, cayó Lora Tamayo, se nombró a Villar Palasí. Villar Palasí inventó el argumento de que la masificación de la universidad era la causa del mayo del 68. Tenemos a los estudiantes hacinados en estas universidades y vamos a crear unas nuevas para resolver este problema, porque están descontentos, porque están demasiado juntos. Y vamos a ver si distribuyéndolos y creando nuevas universidades en los lugares más conflictivos, que eran Madrid, Barcelona, Bilbao, creamos estas universidades y resolvemos. Creó una comisión, se hizo un libro blanco de la educación en España y aprobaron una ley y se crearon la Autónoma de Madrid, la Autónoma de Barcelona y la Universidad de Bilbao. Entonces, en ese sentido, lo que tú dices, es decir, se pueden estar haciendo las mismas cosas con criterios distintos y en situaciones de negociación social opuesta, y el resultado puede ser muy parecido. La Universidad de París se dividió después de mayo del 68. Se dividió en, no sé, 13, 14, ¿cuántas París son? Hay, no sé, Diderot, no sé qué, no sé cuántos, millones. Perdemos la cuenta cuando vamos a París, no sabemos si estamos yendo a Descartes, a París Diderot, a París 1, estamos yendo a la Sorbonne, que está en la plaza del mismo nombre, o estamos yendo a dónde. Quiero decir que los problemas se resuelven de maneras distintas en los sitios, y quizá tenemos que explorar esas posibilidades, porque efectivamente es muy inquietante pensar que da lo mismo el sistema político y que el sistema socioeconómico tiene vida propia, ¿no? Es muy inquietante, pero es verdad que el capitalismo tiene vida propia. Y entonces, y que ha incorporado, que lo vemos recientemente, y a mí eso me hace pensar sobre el pasado, ¿no? Como el neoliberalismo ha incorporado algunas reivindicaciones sociales históricas del marxismo, algunas invenciones de política social que proceden del marxismo, y sin embargo, pues ahí están campando, considerando que eso se puede hacer, ¿no? Entonces quizá tenemos que, y en ese sentido acepto la provocación del Lino, de decir, bueno, vamos a ver, o sea, se crearon muchas cosas, vamos a ver por qué, vamos a ver quiénes son, en vez de negar la mayor, ¿no? Pero claro, para pensar sobre todo esto, tenemos que fijar algo, ¿no? O sea, ya sabéis que, por ejemplo, en filosofía de la ciencia, lo que hacen para pensar con tranquilidad es creerse el conocimiento científico, darlo por bueno, no se lo cuestionan. Entonces piensan sobre él, porque lo dan por cierto, ¿no? Pues lo tienes que fijar algo, o sea, hay un origen de coordenadas, o sea, las coordenadas galileanas se inventaron por ahí, es porque necesitamos algo donde poner la vista, y cuando Heisenberg dice es imposible determinar la velocidad del electrón y su posición a la vez, está hablando también de eso, tenemos que ponernos en algún lugar. Entonces, ese lugar en el que nos ponemos para mirar a la historia es un lugar que tenemos que hacer explícito y que nunca lo hacemos generalmente, ¿eh? O sea, que tiene que ser un poco reflexiva el trabajo historiográfico. En el sentido de, por ejemplo, ¿dónde me coloco? Me coloco contra la dictadura, a favor de la democracia, a favor de recuperar la presencia de las mujeres, de recuperar la presencia de las clases trabajadoras como aportadoras al tal. Entonces, te colocas ahí y entonces, ¿qué estás mirando? Estás mirando otras cosas. Cuando uno dice, claro, se quedaron muy tranquilos porque pensaron, haremos aquí esta iglesia, no vendrán los hombres, ya vendrán las mujeres.
y decir, bien, aquí se abre una brecha, vamos a tirar por ahí, a ver de cómo están jugando con las mujeres en ese momento, ¿no? O en España se crean universidades nuevas mientras que la Sorbonne se divide, ¿no? Para hacer frente al mismo problema, ¿no? Y son criterios completamente opuestos. O en Francia se crean las políticas científicas porque los científicos se sientan a negociar con la dirección general que gobierna eso. Y en España se hace lo contrario. Va Laura Tamayo a París y se vuelve y dice, muy bien, ahora vamos a poner con el ministerio y yo les voy a explicar a ustedes cómo se gobierna la investigación, porque yo procedo del Nacional Juan de la Cierva, que es el lugar donde se sabe lo que es la investigación en España. Entonces, tenemos que reconocernos en algún lugar y reconocerlo explícitamente, porque eso sí lo hemos aprendido, no hay conocimiento neutral, nos estamos burlando de eso todo el rato, ¿no? Decimos, bueno, están construyendo la neutralidad del conocimiento. La estaban construyendo durante el franquismo algunos científicos para salvar sus ambiciones profesionales de los poderes arbitrarios de la dictadura, pero otros se estaban refugiando en eso para salvar sus ambiciones profesionales. Entonces, vamos a situarnos en dónde para hablar de qué y qué tipo de sujetos y objetos vamos a recuperar de la historiografía para contar las historias de otra forma. No sé, creo que eso es un poco lo que me ha provocado todas las preguntas que he ido yendo una detrás de otras, pero puedo comentar un poco más. Regímenes políticos y de investigación, o sea, que claro, tenemos ahí, ¿qué tiene que ver? ¿No? ¿Qué tiene que ver el régimen político y el régimen investigador? Hay muchísimos regímenes de investigación y hay muchas maneras de financiar la investigación. Cuando Watson y Crick estaban dilucidando la estructura de la doble hélice de ADN, estaban trabajando en un cuarto prefabricado, en un patio de la Universidad de Cambridge, donde nadie les daba ningún crédito. Era 1956. Había investigadores españoles trabajando en la Universidad de Cambridge en ese momento con unas becas postdoctorales y volvieron con ese relato. Bueno, aquello era un espacio absolutamente, ¿cómo se dice?, precario, ¿no? Una construcción temporal que lo han conservado, porque claro, ellos han perdido ya en el mito, todo se puede visitar en aquel patio fabuloso donde aquellos dos le robaron la placa de rayos X a Rosa de entonces, claro, ¿qué dices? No, es que tenía muchísimo más dinero. Es verdad que había más presupuesto, pero no muchísimo más. No muchísimo más. O sea, el despegue de los presupuestos de investigación se produce en ese momento, a partir de ese momento. Bueno, a partir de 1957 más tiempo. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué lugares, en qué momentos, en qué procesos estamos buscando las diferencias que tiene que haberlas? O sea, yo eso sí que no lo voy a aceptar, que no haya diferencias. Puedes leer el libro de Ángela Cenarro sobre la historia del auxilio social. Entonces ahí te tienes que creer. Eran malísimas las señoras del auxilio social. Les daban de comer para hacerles comulgar con el régimen. Y como eso es un régimen del terror, es el régimen que describe ella, el régimen que describe Conchita Mir, el régimen... O sea que la historiografía está ahí. Entonces ese régimen del terror no lo puedes ignorar, ¿no? Y a eso sí me refiero con que la fase es importante, la diferencia es enorme. Y se acaba el régimen del terror en parte porque Franco tenía que seguir vendiendo las naranjas, tenía que seguir llegando el petróleo, tenían que seguir poniéndose las bases y entonces para que Estados Unidos ponga dinero en España. Franco se somete en parte, a pesar de que él tiene ese discurso bravucón de la masculinidad más despreciable, ¿no? Pero en ese discurso bravucón estaba basado su poder. Tampoco podemos dejar de hablar de eso. No, es que decir que es bravucón es ahistórico, para nada es ahistórico decir que ese discurso es bravucón. O sea, ese discurso es bravucón comparado con otros discursos políticos que había en ese momento. Y ahí sí podemos utilizar la historia comparada. Y de verdad, que en ese momento con problemas muy parecidos, económicos, sociales, investigadores, el discurso es otro. Y no es la bravuconería, no, esas cosas de la Plaza de Oriente, no. Que lo de la Plaza de Oriente fue hasta el final, hasta que ya se metió en la cama. La Plaza de Oriente siguió existiendo. Entonces, el terror no, porque claro, tienen que firmar los acuerdos de Bretton Woods, sumarse al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Entonces, el régimen va y luego hace otra cosa. Tú dices, en España lo hace el Opus, en Francia la tecnocracia también la hubo.
Mira, el Comisariado General del Plan de Desarrollo Español está inspirado en el francés. Es que, claro, tenemos tantas cosas de qué hablar que no tenemos el siguiente congreso. Tienes que repetirlo. Tenemos que volvernos a ver. Más, Para el próximo año. más preguntas. Claro, para dentro de 3 o 4, cuando leáis las tesis, podamos hablar de vuestras cosas. Una, dos. Vale, yo también. ¿Me permites empezar? Sí, bueno, empieza tú, perdón. No, empieza tú, que me lo habías pedido antes. Sí. No, lo mío era agradecer el discurso. Claro, mi tema es América Latina, Ignacio Ellacuría. Entonces me iluminó mucho el debate de Montenegro, en el sentido que por lo menos lo que yo entendí, pues es una iglesia elitesca, ¿no?, que están haciendo aquí en contraste con, un poco hacia el Vaticano I, una iglesia piramidal, entonces una iglesia de poder. En América Latina, con Ignacio Ellacuría surge una iglesia del pueblo un poco del Vaticano II, entonces me iluminó un poco esa cosa, ¿no? Entonces ver un contraste, que es una iglesia que nace del pueblo, la teología latinoamericana, de la liberación, entonces me pareció interesantísimo. Entonces yo a veces noto, es decir, por ejemplo, mi experiencia en Venezuela, en los barrios de Caracas, el sacerdote, digo, el cura, te ven así como, ¿cómo se llama?, muy cercano. Aquí todavía hay un rechazo, yo lo noto. Aún estando hay un rechazo aquí en la iglesia. Allá el padrecito y tal, una cosa, pues aquí el cura, y después también el contraste. Tú vas a un barrio de Caracas, si llegas a ir con la pinta de aquí, con el cuellito y tal, un cura cifrino, no cuadras. Y en el barrio de Caracas tú vas normal, así sencillo, a lo mejor con un cristico eso de los Yanomami, ¿no? Para distinguir, porque como hay bandas armadas, yo hablo en el tiempo que estaba yo allá, ahora la cosa está más complicada. Pero entonces decía, oye, ya viene el padrecito, pero si va, entre comillas, con el atuendo, no cuadra. Entonces ahí me iluminó un poco los contagios. Me iluminó bastante en ese sentido, con ser un Ignacio que construye y tal, y al final lo fulmina, pues, porque va fuera de... Bueno, el Concilio Vaticano II fue lo más progre que ha hecho la Iglesia nunca y nunca se cumplió de todo. Es lo que digo, que aquí... Todo lo demás ha sido retroceso uno detrás de otro. Aquí no sea similar. Yo veo, por ejemplo, yo recién ordenado, ya me tocó en una zona de Ciudad Bolívar, que era asentamientos campesinos, zonas rurales, y yo me llevaba a los muchachos de los